Fraccionamiento de las grandes alianzas, una nueva asambleísta destituida y pocas leyes por aprobar en la agenda, es la agenda legislativa que marca el inicio de este nuevo año 2019. Según varios asambleístas, el escándalo de diezmos ha afectado las tareas legislativas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al doctor Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y coordinador también del Observatorio Legislativo. En esta segunda calidad está aquí presente con nosotros para ayudarnos a entender cuáles son las repercusiones, las implicaciones de la decisión que tomó ayer la Asamblea Nacional con 91 voluntades para destituir a la asambleísta Ana Galarza de los registros de Creo. Es la tercera asambleísta que pierde su calidad de tal en este periodo legislativo. Dos anteriores se pertenecían a la bancada de la denominada Revolución Ciudadana y Ana Galarza, que responde a un sector de oposición que es el movimiento Creo. Doctor Espinel, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches y un saludo muy atento a toda la audiencia. ¿Qué lectura daría usted al desenlace de la Asamblea Nacional con la destitución de Ana Galarza? Bueno, hasta hace 2 días, es decir, un día antes de la votación de la Asamblea Nacional, la suerte de Ana Galarza ya estaba echada. Ya el bloque social cristiano, así como asambleístas de Suma y distintos movimientos de la Asamblea Nacional, se habían pronunciado al respecto y señalaban que iban a referirse al informe de minoría, al informe de Amapola Naranjo, en el que se sugería la destitución de la legisladora. En ese sentido, pues, ya era la crónica de una muerte anunciada, la destitución de la legisladora Ana Galarza. Tal vez lo que debemos puntualizar es que, y para que la ciudadanía lo tenga claro, la destitución de Ana Galarza no fue por el supuesto cobro de diezmos, sino que la razón que encontró la Asamblea Nacional fue supuestamente la gestión de cargos públicos dentro del Parlamento. Así fue, esa fue la causal que se esgrimió y la que finalmente recibió el apoyo de 91 voluntades. Ahora, ¿esto cómo le afecta a la Asamblea? ¿Cómo le afecta al movimiento al que se pertenece Ana Galarza, que es el movimiento Creo, y cómo le afecta a ella individualmente? Bueno, nosotros desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo hemos insistido que se suma al caso de Sofía Espín como la destitución de un legislador sin ajustarse a lo establecido dentro de la normativa que rija la Asamblea Nacional. Recordemos que en el caso de Sofía Espín mucho se discutió al respecto de si es que la figura utilizada en ese caso, que era incompatibilidad de funciones, fue plenamente demostrada. En el caso de Ana Galarza, a diferencia del caso de Norma Vallejo, las pruebas utilizadas fueron muy controvertidas. En el caso de Norma Vallejo, para hacer una analogía, las pruebas que existían eran chats en los que participaba Norma Vallejo, así como llamadas en las que ella también estaba participando, en las que claramente ella estaba ofreciendo gestionar un cargo público, algo que sí es una causal de destitución. ¿Usted quiere decir entonces que en el caso de la asambleísta Vallejo sí hubo pruebas contundentes que abonaron a su salida de la Asamblea? Personalmente creo que sí, las pruebas que se esgrimieron dentro de la comisión multipartidista fueron suficientes como para determinar o para por lo menos sospechar con buenos insumos que se había gestionado un cargo público. Sin embargo, dentro de la comisión multipartidista que trató el caso de Ana Galarza, las pruebas que existían era la palabra de Lenin Rodríguez frente a la palabra de Ana Galarza. Entonces lo único que se hizo fue contraponer la versión del uno y la versión del otro. Esto, que quede muy claro, no quiere decir que los otros hechos, que las otras denuncias que se presentaron dentro de la comisión no sean ciertas. Recordemos que dentro de la comisión también se trataron actos claramente reprochables, como por ejemplo este mal uso de las tarjetas de ingreso hacia la Asamblea Nacional, y también se presentaron graves acusaciones que tendrán que ser tratadas dentro de la esfera judicial, como es
supuestamente haber interferido dentro de un accidente de tránsito de una cooperativa de tránsito de la provincia de Tungurahua, así como también lo que podría ser la adulteración de documento público que tiene que ser determinado por un juez. Ahora, ¿qué tan urgente resulta revisar la ley orgánica de la función legislativa para que no quede justamente sujeta a interpretaciones? ¿Qué es lo que estamos viendo que sucede últimamente? Coincido plenamente, la ley orgánica de la función legislativa tenía que haber sido reformada y fue reformada de hecho el año pasado. Recordemos que en junio del 2018 el presidente Lenín Moreno vetó de manera total las reformas a la ley orgánica de la función legislativa y la Asamblea Nacional actual se veía imposibilitada de tratar nuevamente el documento porque la ley establece que debe esperarse un año. Este año, se había cumplido en junio del 2018 porque el veto fue en junio del 2017. Sin embargo, la Asamblea Nacional recién ahora tiene el informe para primer debate. Dentro de este informe para primer debate se están incorporando causales relacionadas a la moral y a la ética de los legisladores. Y aquí también hay que dejar un mensaje a la ciudadanía y a los legisladores. La función pública tiene que ejercerse con probidad. Y ese es un mandato legal y eso es algo que exigimos los ciudadanos. El primer momento en el cual se empieza a dudar de la probidad de un funcionario público, lo que debería hacer este funcionario es dar un paso al costado. Si es que Ana Galarza, al momento en el cual reconoció que cometió una falta al entregar su tarjeta de ingreso, eso ya es una falta de la probidad y una falta que ejercer. Y una falta que sí estaba claramente establecida. Y que ella incluso lo aceptó y ofreció disculpas. En ese momento, lo que debía hacer Ana Galarza era dar un paso al costado, porque claramente no estaba ejerciendo sus funciones con probidad y de esa manera no habríamos llegado al triste punto que llegamos el día de ayer y que seguramente podría causar consecuencias para el Estado ecuatoriano si es que se inician acciones judiciales por una destitución que no fue cercana a la ley. Ahora, la salida de Ana Galarza de la Asamblea, su pérdida de la condición de legisladora, ¿le afecta exclusivamente a ella como política que estaba iniciando precisamente su carrera? ¿Le afecta también al partido, al movimiento al que se pertenece, que es Creo, y también afecta a la Asamblea? ¿Cuál es la proporción que le da usted a cada una de estas instancias? Bueno, en el aspecto personal, claro, Ana Galarza llegó por primera ocasión, en la primera elección en la que participó, llega a la Asamblea Nacional e inmediatamente levantó su perfil, por ese perfil fiscalizador. Siempre los asambleístas, los legisladores fiscalizadores tienen dentro de coyunturas de combate a la corrupción mayor visibilidad y eso lo supo capitalizar bien Ana Galarza. Sin duda esta destitución afectará muchísimo su carrera, tal vez tratará, quién sabe, de volver a intentar en el año 2021 y veremos cómo los electores se comportan frente a eso. Frente al movimiento político, yo creo que es en este caso la mayor consecuencia negativa que puede existir. Creo siempre se autodenominó como el representante de la oposición, esto precisamente por haber llegado a la segunda vuelta en las últimas elecciones presidenciales y por haber capitalizado con suma una mayoría o la segunda mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los distintos sucesos que han venido ocurriendo con Creo dentro del Parlamento, la disolución de alianzas, votos en contra al respecto de la comparecencia de ministros y superintendentes y de la mano de que se han cuestionado sus legisladores por actos contrarios a la moral y a la ética, sin duda que afecta a la imagen del partido y tal vez podría colocarlo ya no como el representante de la oposición, sino que se podría configurar otro tipo de fuerzas dentro de la Asamblea. Hemos visto quiénes son los afectados, ahora quiénes son los beneficiados. Al respecto de los beneficiados, pues esta asamblea ha estado caracterizado por mayorías móviles. Las mayorías móviles que, por ejemplo, pudimos ver ayer que para la destitución de Ana Galarza se juntó nuevamente el correísmo y el morenismo, que en muchas votaciones del Partido Social Cristiano ha votado en este caso con el movimiento morenista, con el partido oficialista, con Alianza País. Tal vez, y esta es una lectura personal, esto termina favoreciendo al Partido Social Cristiano en el sentido de que ellos se están evidenciando como un partido de supuesta oposición, de una ideología distinta a la del gobierno, y recordemos que hasta el momento, si podemos hablar de dos candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia en el 2021 sin querer parecer apresurado, serían precisamente Guillermo Lasso y Jaime Nebot. De la mano de resultados en seccionales habrá que ver cómo termina decantándose la fuerza o la intención de voto de cara al 2021. ¿Y también se beneficia la imagen de la Asamblea Nacional tan venida a menos? Yo creo que la imagen de la Asamblea Nacional no se va
a terminar de readecuar positivamente en el consciente de la ciudadanía con destituciones de legisladores. No únicamente con destituciones de legisladores terminamos levantando la imagen de la Asamblea Nacional, sino que la Asamblea Nacional tiene que reinventarse. Si es que la Asamblea Nacional no toma medidas fuertes para combatir a la corrupción, para empezar a depurar sus integrantes y sus acciones y mecanismos que pueden estar contrarios a la ley de manera inmediata, simplemente estamos cayendo en lo mismo de lo mismo. Procesos de destitución que más parecen que son por vendetta que por necesidad, y eso debilita aún más la imagen del legislativo. Si nosotros queremos depurar el legislativo y lograr que vuelva a ser este primer poder del Estado, tenemos que hacerlo enmarcado en la ley, construyendo Estado de Derecho y no convirtiendo en la Asamblea Nacional en un lugar de pugnas. Pero muchos de los legisladores ven esto como una autodepuración e incluso instan a otras instituciones a que hagan exactamente lo mismo. Coincido plenamente. Aquí creo que hay que dar dos lecturas. La primera es que seguramente esta práctica bochornosa de los diezmos no existe solo en la Asamblea Nacional. Y ojo, únicamente la Asamblea Nacional es la que se ha atrevido, ya sea por decisión propia o por presión ciudadana, a tratarla, y es necesario que este mal sea tratado en todo el Estado. Pero por otro lado, yo creo que así como la Asamblea Nacional ha empezado esta depuración, vayamos por todos. La Fiscalía anunció que al menos hay 18 legisladores involucrados en casos de diezmos. Hay legisladores que también han sido acusados por el cometimiento de otros actos que podrían considerarse contrarios a la ética. Se ha escuchado, y es un rumor, es Vox Populi dentro de la Asamblea Nacional, que por los pasillos pasan esposos y esposas de legisladores y legisladores, y habrá que averiguar qué es lo que están haciendo ahí. Nosotros desde la Fundación siempre hemos dicho que uno de los grandes pasos que están dando los gobiernos y los parlamentos a nivel mundial es implementar el Parlamento abierto. Y el Parlamento abierto simplemente significa abrir las puertas para enseñar qué es lo que estamos haciendo, y también abrir las puertas para que los ciudadanos nos podamos involucrar dentro de la toma de decisiones que puedan ocurrir dentro del legislativo. A su criterio, la Asamblea Nacional, desde el ámbito político, que es el de su competencia, debe seguir pugnando por sancionar a los 18 que ya están encausados en la justicia. Si es que estas sanciones se ajustan a las causales determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sea así. Debemos recordar que la determinación del cometimiento de un delito, como puede ser el caso de diezmos, le corresponde a la Fiscalía y a la esfera judicial. Las causales establecidas para la destitución y sanciones administrativas de los asambleístas hasta el momento son claras y debemos regirnos frente a esto. No podemos, y eso hay que tener muchísimo cuidado, que la asamblea, como un acto al estilo harakiri, diga nos comemos a los 18 asambleístas y hasta ahí llegamos. De esa manera también estamos contrariando la voluntad popular. Los ciudadanos votaron por esos legisladores y la destitución de un legislador debe ajustarse a lo establecido en la ley, garantizándose el debido proceso, para que precisamente esté debidamente justificado que nos vayamos en contra de aquella voluntad popular que colocó ese legislador dentro del Palacio de la Asamblea Nacional. Estas son las expresiones del doctor Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y coordinador del Observatorio Legislativo. En esta última calidad nos ha dado su criterio respecto a lo que pasa en la Asamblea Nacional, las consecuencias de la salida, de la destitución de la legisladora Ana Galarza. Doctor Espinel, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Escúchenos en vivo en www.fmmundo.com.